Buenos días, mi estimado Gustavo Pérez Muy Lara. buenos días, Un Pepe, gusto ¿cómo por estás? aquí estar contigo platicando. Y bueno, yo creo que vemos mucha gente en la cañada, Ajá, que vemos pues ahora sí que esta casa, sí, pasamos por afuera por Emiliano Zapata, vemos esta casa, pero no sabemos cuál es la historia real, qué representa para la cañada. Sabemos que es un monumento histórico que está protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. así Y es. bueno, pues yo creo que no hay nadie más que tú que nos puedas explicar algo acerca de la historia, pues ahora sí que de este inmueble histórico. Claro que sí, Pepe, para mí es un gusto y un honor. Es una de las primeras ocasiones en las que hemos comentado precisamente la cuestión de lo que es el ámbito histórico y tradicional. Y quién mejor que tú, que eres una persona que ha promovido precisamente estos dos aspectos de nuestro pueblo de la Cañada, cabecera municipal del Marqués, que como todos ya sabemos, pues es el lugar donde nació Querétaro en 1529, también donde se inicia el acueducto en 1726, y al mismo tiempo el momento en el que en 1916, donde Venustiano Carranza da la noticia de que aquí se promulgará en Querétaro la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y también pues todo el esfuerzo que has realizado merece que de alguna forma se te atienda bien para este asunto relativo a lo que es la información de lo que representa esta casa para nosotros, los habitantes de la Cañada, que a todas las personas con mucho gusto que vengan se les proporcionará precisamente en esa situación, porque nuestro pueblo de la Cañada ha trabajado conjuntamente y de esa forma se ha representado su trabajo, su esfuerzo. Hay familias que han sido depositarias de ello, y de esa situación resulta que, según los datos que nosotros tenemos, es precisamente a principios del siglo XVIII, o sea de 1700 en adelante, cuando ya el gobierno de Querétaro, en aquel entonces, autoriza que a las personas que viven en pueblos o en ciudades se les pueda dar el permiso de construir en cal y canto. ¿Qué quiere decir esto? Que antiguamente, por lo general, se construía en adobe y en madera, pero se da ese permiso de que desde el año de 1700 en adelante comiencen las construcciones de lo que es piedra y ya una masa contundente con cal o con otros elementos, para que ya puedan ser estructuras mucho más sólidas. Y precisamente de aquel tiempo proviene esta casa, aunque de alguna forma también hay datos de que ya existía con adobe, porque podemos ver incluso en algunos de los lugares en donde se ha caído ya el caliche, que sí existe esa estructura antigua. Entonces, lo que podemos hacer relativo a ello es el hecho de platicar lo que conocemos como antecedente histórico. Cabe mencionar que por ahí más o menos del año de 1825, en lo que es nuestro jardín principal hacia el lado poniente, vivía un patriarca. Y decimos patriarca porque es representante de toda la familia de los Hernández, de aquí de la Cañada, que provienen precisamente del patronímico del apellido de don Hernando Pérez de Bocanegra, aquel personaje español que llega en 1529, la última semana de diciembre, para tratar de convencer al indio Conín de que se fundara civilizada y pacíficamente aquí un pueblo. Y eso fue lo que se logró, y precisamente de ello viene el origen de nuestro pueblo de Querétaro. Entonces, como este señor se llamaba don Hernando, cuenta
la tradición popular que de ahí se tomó el patronímico para el apellido de Hernández. ¿Por qué? Porque incluso el indio Conín se llamaba Hernando de Tapia, ya cuando recibe el bautizo formal de conversión al cristianismo, porque como todos sabemos hubo dos bautizos, uno emergente porque estaba en peligro de muerte y el otro ya formal con un sacerdote de la provincia de Michoacán. Entonces de ahí es de donde viene toda esta tradición de la familia de los Hernández, que somos muchos. No se puede decir que solo seamos nosotros. Quizás a lo mejor en el pueblo de La Cañada escasamente sí, quedamos nada más las personas que estamos aquí en esta familia, pero esta misma se propagó hacia lo que es la Griega, el Fajayucan, la Mascala, todas nuestras haciendas, y comenzaron a poblar generosa y honrosamente nuestra mancha urbana, que en aquel entonces era precisamente la Cañada de San Pedro y San Pablo. Entonces, continuando con esa historia, la historia de esta casa, vuelvo a repetir, en lo que es el jardín principal hacia el oriente, por la calle de Venustiano Carranza, ahora existe una casa en donde vivía un señor de nombre Melchor Hernández. Se dice que Melchor Hernández tenía un hijo de nombre Marcos Hernández, quien se enamoró de una de sus vecinas, que ahora vive en ese lugar, la familia que tiene ahí una tienda con juguetes y regalos, ¿no? Entonces, pues eran vecinos de barda prácticamente. Había una muchacha que se llamaba Loretito Amaya, y entonces esta señorita se enamora de Marcos y los dos se casan, Marcos Hernández y Loreto Amaya. Eso, vuelvo a repetir, aproximadamente como por el año de 1825. Entonces Melchor Hernández les dice a ellos dos: ¿saben qué? Sería muy bueno que se fueran a la otra casa y que la reconstruyeran, porque ahorita está pues un poco deteriorada, y que tengan muchos hijos en ese lugar para que crezca la familia de los Hernández. Entonces ya estamos hablando precisamente de un momento en donde se cita a este lugar, pero como algo ya deteriorado. Haciendo las cuentas, pues podemos entonces deducir que sí, precisamente a principios del siglo XVIII se construye esta casa, porque ha experimentado varias preservaciones. Si tú ves, por ejemplo, en la parte aquí de arriba, vemos por ahí en el techo una inscripción que data de el año de 1904. Entonces esto quiere decir que estos techos que nosotros estamos viendo se instalaron en 1904 como parte de techos nuevos que se deberían de hacer por el uso constante de la casa, ¿sí? Vemos también estos grabados que se hicieron, que pues eran muy poco comunes en aquel tiempo en el que nosotros éramos chicos, porque estábamos acostumbrados a la pintura así uniforme, ¿no? Pero este estilo de pintura, este estilo de decoración, era lo que se usaba precisamente a principios de siglo, y lo que hoy está retomando su auge, porque para la gente es muy importante, ¿no? Creo yo que de alguna forma, ya teniendo ese antecedente de que es de una de las primeras casas de Querétaro en sus cimientos, y después comienza a construirse con el tiempo con sus consiguientes reparaciones, precisamente es el lugar en donde han acontecido cosas importantes. Por ejemplo, nosotros aquí donde estamos en un lugar en donde don Venustiano Carranza vino, y estamos precisamente en la primera oficina que hubo del ayuntamiento de nuestro pueblo de La Cañada. En aquel entonces, en los años de
1914, 1915, 1916, estuvo un señor de nombre Pastor Hernández Serrano, quien vivió en este lugar y utilizó este cuarto como oficina particular de lo que, vuelvo a repetir, sería después la presidencia municipal. Qué dato muy interesante, Gustavo. Sí. Entonces, por ello él recibió la visita de personajes interesantes, de personajes claves de nuestra historia, como lo fue don Venustiano Carranza en el año de 1916. Se comenta que cuando llegaba a este lugar descansaban precisamente aquí en esta área, uno de un lado y el otro del otro, en unas mecedoras, y en esta parte existía un piano en donde pues, las señoritas que venían lo tocaban y ellos se deleitaban el oído precisamente con esa situación. Ese piano con el tiempo fue el motivo principal por el cual también ya después de un tiempecito se hizo una especie de escuelita de música aquí. Entonces don Gonzalo Hernández era la persona que lo guiaba, y aquí es precisamente en este cuarto también en donde nace el himno a San Pedro, porque gente de la Cañada viene interesada a esa situación y comienzan a hacerse los versos y comienzan a cuadrarse lo que son las cuestiones musicales, y precisamente, vuelvo a repetir, aquí en este cuarto es en donde suceden esas cosas tan interesantes. Para nosotros también es un lugar muy afectivo, en el sentido de que muchas personas incluso me lo relatan hoy en día, que les gustaba mucho ver de afuera hacia adentro como por lo general casi siempre existía aquí un nacimiento grande, muy bonito, que hacía la señora doña Amada Hernández Serrano, y digo señora por la cuestión de todo lo que manejaba en cuanto a que ella era la jefa de las Hijas de María, que era una asociación religiosa adherida a la parroquia de San Pedro y San Pablo. Ella nunca se casó, por eso le decían la niña amadita, pero vuelvo a repetir, después era toda una señorona porque sí se encargaba de dar esas cátedras que se distribuían aquí por medio también de la escuela de niñas, que como todos sabemos la escuela de niñas se inicia a finales del siglo XIX con todas las hermanas de la caridad que son exclaustradas de los conventos de allá de la ciudad de Querétaro y vienen a la Cañada prioritariamente porque pues de aquí eran. Entonces a escondidas hacen una escuela para niños y para niñas que tenía su lugar allá en donde después se derrumbaron esos dos salones grandes que eran parte frontal de la fachada principal de la escuela 15 de mayo, que se le nombra así desde el 20 de mayo de 1943. Pero lo que sucede ahí es que para ellas, pues su ferviente vocación de servir precisamente desemboca en esa cuestión de dar la educación elemental, las primeras letras, los primeros números para algunos niños de aquí del pueblo de La Cañada, y vuelvo a repetir también siempre teniendo ese problema, el problema de la persecución de aquel entonces, de un gobierno que pues reprimía la situación de lo religioso precisamente, y en base a esa cuestión también don Pastor Hernández Serrano, que les comentaba que era secretario de ayuntamiento, y la señorita Amada Hernández, que eran hermanos, también tuvieron por ahí a otro hermano de nombre don Aureliano Hernández Serrano, quien fue el dirigente del movimiento cristero aquí en este pueblo de La Cañada, y aquí nació en un cuarto que más adelante veremos. Entonces esta persona en algún momento recibe la invitación
de que debe de ir él a una junta allá en Durango cuando está el movimiento pues ya un poco tranquilo, y lo que hace es que pues va hacia allá y con la mala suerte de que es sorprendido por el ejército federal, entonces es sometido, es apresado, le cortan las plantas de los pies y luego lo fusilan, le dan el tiro de gracia y entonces lo entierran en una fosa común. Con el tiempo sus hijas se convierten en religiosas, una de ellas hace un convento en León, Guanajuato, y rescatan este cuerpo, nada más los restos óseos, lo llevan al cubilete y hoy en día estamos arreglando el trámite a petición de lo que es la diócesis para que se le pueda beatificar. Entonces son personas muy importantes de nuestro pueblo de La Cañada, aunque quiero aclarar que también se debe de tener presente de que La Cañada somos todos. Así es. Que por ejemplo aquí también fue un casco familiar, patronal. Quiere decir esto, que aquí vivían los patrones de una hacienda que nosotros conocemos y que está cerro arriba, ahora en un territorio que le llaman Los Avestruces, pero que en aquel entonces era conocido como Corralejo. Corralejo comenzaba teniendo en cuenta la enorme estatua de San Pedro que tenemos en el cerro, y hacia el sur llegaba hasta la Noria, o sea, prácticamente hasta donde está el monumento a Conín. Pero aquí vale la pena expresar esa frase de que todos fuimos Corralejo en La Cañada, todos. O sea, importa de alguna forma que los dirigentes hayan sido los Hernández, pero definitivamente todos fuimos Corralejo. Mucha gente recuerda esta casa porque aquí nacieron muchas personas, aquí murieron muchas personas, aquí se bautizó a muchas personas, aquí se matrimoniaron muchas personas, precisamente por lo mismo, porque deberíamos de ser más discretos en cuanto a nuestra devoción católica, en el sentido de que había mucha represión, todo lo que es el periodo de don Álvaro Obregón y de don Plutarco Elías Calles, fueron momentos en que había uno que estar al pendiente, y no se diga ya después con las gobernaturas de Saturnino Osornio y de otras personas que estuvieron precisamente canalizadas y simpatizadas con el hecho de decir que pues la religión católica tenía que estar al margen de la cuestión de lo político. Sin embargo, el pueblo es el que manda, y pues su prioridad era la cuestión espiritual, como lo sigue siendo ahorita, y como precisamente por ello es por lo que forjamos nuestra identidad cristiana en este pueblo de La Cañada. Entonces es muy importante esta casa porque hay un proyecto a nivel incluso federal, o sea, en toda la República Mexicana, de que quizás los monumentos históricos que forman una relevancia de una historia general de nuestros héroes, como por ejemplo Hidalgo, como por ejemplo Benito Juárez o Carranza, sean preservados porque tienen una narrativa interesante de hechos importantes, pero al mismo tiempo ahora la estrategia es un rescate celular. ¿Qué quiere decir eso? Que la verdadera historia la hace el pueblo. Entonces hay que ir al lugar en donde nació el pueblo, se desarrolló el pueblo, y qué mejor que en estas casonas que tienen la evidencia de aquello, porque aquí se pueden platicar muchas cosas, se pueden de alguna forma relatar. Pues aquí estamos en la casa Emiliano Zapata, en el número 14, y bueno, por aquí tenemos a Gustavo, que nos irá pues ahora sí que explicando parte y siguiendo con esta parte de la historia de este gran monumento histórico. Adelante, Gustavo. Amigos, pues aquí estamos en la fachada principal de lo que es la casa de Emiliano Zapata 14 Poniente, en donde, como ustedes saben, pues es parte de la vida diaria esta avenida, porque pues es la principal de nuestro pueblo de La Cañada, y aquí es en donde podemos observar
la fachada que les comentábamos anteriormente, que desde hace mediados del mes de abril tiene ese agregado, esa estructura metálica con esos anuncios que no van precisamente con la reglamentación de lo que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Caminamos hacia adelante, nos damos cuenta de que como forma preventiva ya aquí se les notifica a las personas del municipio que instalaron precisamente el mismo por medio de algunas hojas de tamaño carta, de que efectivamente se trata de un monumento histórico, en donde incluso se dice que desde enero de 1987 tiene esa mención como tal. Vemos lo que es el mapa de la estructura, una foto donde ahora luce este bastidor metálico, y también vemos la portada principal de lo que es el Catálogo Nacional de Monumentos de Inmuebles del Estado de Querétaro, al igual que pues una sugerencia que se consulte la Gaceta Municipal que les comentaba, número 73 de septiembre del 2009. Este tipo de estructuras, como les decía, aparte de eclipsar lo que es nuestra cantera, nuestros recursos arquitectónicos, van deteriorando poco a poco la parte que va entre la banqueta y el muro, y de este otro lado también nos permitimos de igual manera colocar alguna de la documentación que se necesita también referente a la ley federal de lo que son los monumentos históricos y artísticos de nuestra nación. Al momento de que se estaba colocando esta estructura, yo previne a los ayudantes del municipio de que no se debería de hacer, antes de que incluso se empezara a ranurar para colocarla. Y entonces ellos me comentaron que yo tenía que hablar con el jefe. Bueno, lo hice, pero aún así se llegó a un acuerdo. Yo por eso me permití colocar este texto en donde notifico a los amables vecinos de que ya se dio anuncio al INAH inmediatamente después de que se comienza a colocar este lugar, y el INAH me comenta que no tuvieron permiso las autoridades municipales para colocar esta estructura. O sea, no hay permiso para colocar esta estructura. Así es, según el entendido, según la razón que ellos me dieron en el Instituto Nacional de Antropología y Historia, no tenían permiso en ese momento para colocar este armazón. Sí. Esto para mí es importante aclararlo, y es importante también manifestarlo, porque vuelvo a repetir, yo he hecho 2 veces un juramento como cronista municipal y estoy obligado a proporcionar ese servicio, me paguen o no me paguen, ¿sí? Y lo hago con mucho gusto. Adelante. Llegamos a esta fachada, que precisamente es la fachada de la casa que les comentaba Emiliano Zapata 14, y que en algún momento se cuenta que cuando estaba en su plenitud, por aquí podía entrar un jinete junto con su caballo, pero nos damos cuenta de que los diferentes niveles que se tienen que dar en cuanto a lo que es el embanquetado y lo que es la carretera, pues han aminorado el vano de la puerta para poder hacer uso de ella, ¿no? Entonces, si nos vamos por el otro lado, nos podemos dar con más lucidez cuenta de lo que estábamos platicando. Vamos a pasar. Prácticamente estamos hablando de que pues la puerta llegaba hasta este nivel y se han tenido que adimentar
todos estos escalones para poder hacer uso de la parte de afuera, ¿verdad? Y es importante porque, por ejemplo, aquí seguimos viendo, aquí está pasando mi mamadita, doña Marta Hernández, ¿sí? Vemos la decoración, vuelvo a repetir, procedente del año de 1904, que ya está teniendo por ahí un deterioro, la cuestión de lo que es todo este descarapelamiento natural por el uso. Ya necesitamos optar por un rescate. Y lo que es bien importante, nuestra cantera. En el suelo, nuestra cantera. A veces se comete el error de que llega alguien, reconstruye y entonces le ponen aquellos materiales modernos, ¿no? Que no deberían de ser, porque nuestra identidad como personas de este pueblo de La Cañada, pues lo es precisamente nuestra cantera. Y entonces llegamos a esta parte que es el patio principal y que de nuestro lado derecho, vuelvo a repetir, contamos con la habitación en donde nacieron los caballeros, los integrantes de la familia, hombres de los Hernández. Pero como si ustedes de alguna forma están viendo este video, pues nos podemos dar cuenta de que pues las vigas del techo ya se han caído y existe este deterioro. Aquí en este cuarto nació don Aureliano Hernández Serrano, nació don Pastor Hernández Serrano, personas claves de nuestra historia en el pueblo de La Cañada, cabecera municipal del Marqués, en Querétaro, México, que gracias a ustedes, gracias a los habitantes de este mismo, pues hubo un consenso de voluntades y pudieron ser estas dos personas elevados a representantes públicos que a su vez pues fueron parte de momentos históricos importantes. Y luego tenemos por acá, vamos pasando, que es pues un cuarto que de momento hemos utilizado por ahí algunos insecticidas en forma de espiral para que se vayan los zancudos, porque esa es otra de las situaciones que aquí en el pueblo de La Cañada las temporadas de estos insectos se dan y siempre hay que tener ese cuidado. Llegamos precisamente a lo que es este cuarto, que es en donde estábamos teniendo esa agradable charla y que, como ya lo habíamos comentado, cuenta con esos antecedentes históricos. Ocupo yo estos lugares depositando pues algunas cuestiones relativas al trabajo y a todo lo demás, pero vuelvo a repetir, en mi calidad de custodio, si cualquier tipo de gobierno llegara y dijera, ¿sabes qué? Vamos a reparar este lugar, pues gustoso, vemos la manera de que podamos convivir tanto las obras como los albañiles, como un servidor, para ya después proceder a entregar restaurada la propiedad. Y aquí es en donde, como les decía, por aquí vemos un ladrillo, en esta parte de arriba, que tiene una fecha. Febrero de 1901. Así es. Se ve como si fuera 4. Dice febrero 15. Ajá. Sí,
Sí, entonces imagínense, amigos, si ahí está esa fecha, entonces formando parte de la decoración nos damos cuenta de cuándo pudieron haber sido construidas estas o restauradas, ¿no? O restauradas. Vemos sí. Ahí que ya las vigas están pues ya varias deterioradas. Vemos esa viga que está ahí, que ya está bastante vencida, polillada por el tiempo. Tratando de ser optimistas, también nos damos cuenta de que hay un decorado que todavía puede ser rescatado y que cuenta con elementos de una situación artística anterior y que precisamente también procede de aquellos años. Se dice que se destinó un presupuesto allá en el Porfiriato cuando se cumplieron los 100 años de la independencia de nuestro país, y por ello este tipo de estilos comenzaron a manifestarse porque eran parte de aquellas reparaciones que don Porfirio costeó para celebrar ese magno evento. Y por consiguiente también vemos pues el paso del tiempo. Hay grietas que ya deben de ser atendidas, a pesar de que esta estructura, este cuarto sí cuenta con sus cimientos. Tenemos a nuestra iglesia chiquita que nos damos precisamente a la tarea de investigar y nos damos cuenta también de que no tiene cimientos y que tiene grietas. Entonces pues máxime ese lugar, nuestra iglesia chiquita, que procede de 1529. Entonces pues ese tipo de manifestaciones se dan en estas construcciones antiguas. Y pásenle por aquí, amigos. Muy interesante, Gustavo, lo que comentabas de que en este lugar, en esta parte, fue en donde se inspiró al himno en honor a nuestro santo patrono, al Señor San Pedro, ¿no? Que es un ícono de nuestras fiestas y que es único en el mundo. Sí. Inclusive si hablamos del Vaticano, ¿no? Que es la casa de San Pedro. Sí. Bueno, pues orgullosos de tener monumentos en donde se inspiró para que se compusiera ese himno a San Pedro, que es ícono de nuestro pueblo de La Cañada. Así es, y nuevamente aclarando todo esto con la participación del pueblo, porque es un logro el hecho de que existan los versos, pero la actitud de comprobar y de consentir que da precisamente la gente que se dedica a esa devoción, pues es inapelable, no es contundente para que todo este tipo de esfuerzos pues vayan teniendo eco. ¿De qué año estamos hablando la composición del himno a San Pedro? Estaríamos del año de 1925 en adelante. Perfecto. Cuando se da precisamente la existencia de este señor, don Gonzalo Hernández, quien fue un maestro de música y por lo mismo se dedicó a todas esas actividades, ¿no? Y luego pasamos por acá y vemos que pues todavía tenemos la posibilidad de, esa es mi hermana, tenemos la posibilidad de tener esa generosidad de contar con las estructuras para que todavía nuestra vida diaria pueda transcurrir como parte de una familia. Quizás se pudiera tener una visión más cuidada acerca de lo que son estos cuartos, pero por disposiciones del mismo INAH se nos dice que debe de estar el lugar para acreditar son los desastres naturales, ¿no? En este caso ya hubo ahí un derrumbe. Así es. Por el deterioro de las vigas, entonces yo debo de dejarlo así para que ellos vengan y acrediten que no fue hecho por mi mano, y de esa manera ver la forma de que se da el respeto a este lugar y por consiguiente conseguir un posible apoyo para que se vaya rescatando poco a poco, ¿verdad? Okay. Entonces
Tenemos aquí algo bien importante, Pepe, mira, amigos. También si nos agachamos un poco y llegamos hacia esa parte, vemos un pequeño acueducto que forma parte precisamente del acueducto de nuestro señor Marqués. Nada más que es, por decirlo así, de carácter domiciliario. ¿Qué quiere decir esto? Que estos arcos comprueban que en la parte de abajo había el afluente acuífero, el cual se convivía y provenía del acueducto del señor Marqués, que pasaba por la avenida de Emiliano Zapata. Entonces, esta estructura comprueba que el agua de nuestro pueblo de La Cañada se compartía también con sus habitantes, aparte de lo que es la ciudad capital de Querétaro. En la parte de abajo, vuelvo a repetir, era por donde pasaba el agua. De hecho, por ahí tenemos una abertura, ¿verdad? Sí. Que denota y comprueba que precisamente salía hacia la parte de fuera, y eso también servía para poder irrigar lo que son algunas partes de este predio. Y luego yendo hacia acá, también precisamente pues una habitación que ya necesita una reparación, porque allí las grietas se van dando. Y también en este lugar tenemos algo interesante, porque aquí contamos con un purificador de agua de los antiguos. Esto es un purificador de agua. Así es. En esta parte, como nosotros vemos, pues hay una coyuntura. Aquí se colocaba una olla, y en la parte de abajo se colocaba otra más, para que por medio del destilamiento, por medio la transminación del agua que se transminaba, ya ahí tú pudieras tener el agua necesaria, ya purificada, ¿verdad? Sí. Este es un macetero tradicional que de alguna forma también debe de ser contemplado como parte de una reparación, porque se le debe de retirar ese elemento que es una teja de asbesto, y tenerlo como en aquel tiempo, porque pues solamente era un macetero con varios niveles para que se pudiera ver más vistosa la casa, que en este caso es la parte que llega hacia lo que es la cocina, pero no sin antes mencionar esta reja que comunica precisamente con lo que es el terreno del estacionamiento. Aquí hay un dato muy interesante. Por tradición europea, se dice que en los lugares en donde se daba la doctrina de nuestro Señor, debería de existir siempre un pino o un ciprés, porque eran los más altos en aquel lugar, y de esa forma se indicaba que la persona que vivía aquí estaba deseosa de llegar al cielo para consultar a nuestro Señor. Entonces, esa situación es adoptada como una señal secreta cuando en el pueblo de La Cañada había domicilios que prestaban el servicio de misas y de reuniones católicas, identificándose con la estancia de lo que es un ciprés. Recordemos que hay fotografías incluso de nuestra parroquia de San Pedro, que en la parte de afuera existen ese tipo de cipreses. Ahora, vemos allá en la parte del fondo, vemos una habitación blanca que anteriormente era un gallinero, y a pocos metros hacia lo que es el norte, hacia allá, vemos un agujero que es
el agujero por donde pasaba la acequia, una de las acequias que había en el pueblo de La Cañada. No sé si lo puedas ver, Pepe, mira, entre la construcción blanca y el árbol de mora, ahí en la pared hay un orificio, mira. Así es, sí, sí. Puedes hacer un acercamiento incluso para darnos cuenta de que sí, por ahí corría una pequeña ciénega, una sequía que irrigaba, entre otras, a lo que es nuestro pueblo de La Cañada. Y entonces ya volvemos a regresar hacia lo que es este lugar. Se comenta históricamente que a principios del siglo pasado, o sea en el año de 1900, se plantó ese ciprés precisamente para que creciera y con el tiempo fuera el aviso secreto de que aquí había una capilla familiar que después fue de la devoción cristera y que servía para difundir lo que es nuestra tradición de la fe católica en nuestro pueblo de La Cañada. Luego vamos por acá, podemos ver lo que estábamos comentando. Elementos de una construcción que a lo mejor ahorita no se ven muy bien, pero prometo en alguna otra ocasión retirar los refrigeradores. Elementos de una construcción que se da para lo que es la labor de las cocinas que en aquel entonces había. Este es un horno de pan. No sé si se alcanza a captar. Sí, sí se alcanza a captar. Sí. Vemos que servía precisamente para la elaboración de piezas de pan. Y luego, más adelante, nos damos cuenta de que existe una estufa de aquel entonces, que es esta. Esta es la estufa, nada más que se le colocaron estos mosaicos allá por el año de 1975, deben ser retirados para que se vea la cuestión original. Y como ustedes ven, pues aquí están las parrillas en donde se colocaban las ollas para que de esa manera pudiera servir. Aquí hay una, a ver, vamos a ver. Tenemos una de este lado y tenemos otra de este otro lado. Entonces, pues aquí era donde se colocaban las ollitas para que se pudiera hacer el guiso. Y por aquí... Y eran a base de leña. Sí, por aquí es petróleo. por donde se metía... No, leña. Por leña, porque aquí se metía, mira, la leña o el carbón, y ahí era donde se procedía a hacer ya la flama. Pues no llega a ninguna parte porque aquí estaba permitido depositar la leña para que de esa manera pues ya tuvieran el material necesario tanto para esta como para esta otra hornilla, ¿verdad? Y luego más adelante, pues aquí tomamos precisamente lo que es una chimenea en donde se encargaban de hacer lo que son pues las tortillas o a veces un guiso o algún platillo pues bastante grande. Por ejemplo, cuando se requería hacer, qué sé yo, calabazates o incluso hasta pues un poco de recalentado de barbacoa, pues ahí era donde se utilizaba. Entonces tenemos tres elementos. Tenemos el horno y luego después tenemos lo que es la estufa y más adelante tenemos lo que es la chimenea. Es una cocina antigua que, como ustedes pueden ver, en aquella parte de allá todavía está el hollín original. Entonces por ello
subía hacia el techo y eso logró conservar en gran forma las vigas que a pesar de ello tienen un deterioro, ¿verdad? Interesante, Gustavo, muy interesante. Sí, todo esto es rescatable y vamos haciendo alusión a otros lugares, por ejemplo, donde hoy es la casa de gobierno que la compró un particular, pues en peor estado estaba aquella, ¿no? Entonces, pues podríamos hacer que esta se rescatara en base a esa cuestión, en base a que pues está comunicada con el estacionamiento y serviría precisamente como identificación de lo que es nuestra historia y nuestras tradiciones. Perfecto, mi Gus. En cantera rosa, y de esa manera también pues nos damos cuenta de que son elementos que vale la pena preservar y que pues aquí está a disposición de ustedes, amigos, cada vez que se requiera. Pues bueno, para todas las personas que volvemos a repetir, gusten de venir y conocer personalmente este inmueble histórico, pues Así con es. todo gusto, Gustavo, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Aquí estamos y vuelvo a repetir, considerando precisamente en la posibilidad de que pueda ser visitado. También hemos recurrido ya en varias ocasiones a que se relate la historia de este mismo lugar cuando vienen comitivas de turistas. Perfecto. Entonces está a la orden del día, amigos. Bien.